quiero hablar de una palabra, de una expresión que encierra mucho y que aparentemente está vedada dentro del pueblo cristiano en razón a que algunos interpretan de que esto pudiera estar atentando contra la espiritualidad del hombre y de la mujer de Dios. Y de lo que quiero hablar es del éxito. ¿Cuán exitosos somos? ¿O cuán exitosos queremos ser? Y quiero invitarle a que puedan abrir su Biblia ahí en 1 Samuel capítulo 18. 1 Samuel capítulo 18. Verso 14 en adelante dice así la palabra del Señor. David tuvo éxito en todas sus expediciones, porque el Señor estaba con él. Al ver el éxito de David, Saúl se llenó de temor. Pero todos en Israel y Judá sentían gran aprecio por David, porque él los dirigía en campaña. Verso 30. Además, cada vez que los jefes filisteos salían a campaña, David los enfrentaba con más éxito que los otros oficiales de Saúl. Por eso llegó a ser muy famoso. Palabra del Señor, que venga a bendecir nuestra vida. ¿Qué define si un cristiano es exitoso o fracasado? Nosotros no nos podemos medir por las mismas reglas que nos mide el mundo en cuanto al éxito y al fracaso, sabiendo que estamos en el mundo y podríamos, o de hecho podemos ser medidos bajo esos parámetros, pero de acuerdo a la palabra de Dios, el éxito o el fracaso que pueda tener un cristiano se mide de distinta manera. Jesús le expresó unas palabras a los fariseos que nos van a ayudar a entender cómo ve el mundo algunas cosas y cómo las ve Dios esas mismas cosas. En Lucas capítulo 16 dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, pues lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lo que para los hombres puede resultar éxito o fracaso, mirado desde el punto de vista de Dios, no es lo mismo. Lo que para el Señor puede resultar una abominación, algo detestable, para el mundo puede ser muy deseable, muy amado, muy puesto como un fin de alcanzar. Bien, ¿qué es el éxito? Según los diccionarios, es el resultado en especial feliz de una empresa o de una acción emprendida. Éxito es el resultado en especial feliz, de buen término, de una empresa o una acción emprendida. Y los sinónimos de éxito son triunfo, victoria, logro. Podríamos entonces decir que una persona es exitosa cuando una persona es victoriosa, que logra dominar o alcanzar algo. Y en este sentido, desde el punto de vista del estudio de la palabra, el éxito no está reñido con una buena relación con Dios. El éxito para algunos
dentro del pueblo cristiano representa mundanalidad o carnalidad. Y de acuerdo a lo que la palabra nos enseña, el hombre de Dios y la mujer de Dios están llamados a ser exitosos. Estamos llamados a ser esposos exitosos, esposas exitosas, padres exitosos. Estamos llamados a ser jóvenes, estudiantes exitosos. Y estoy hablando de los cristianos. Estamos llamados a ser trabajadores exitosos. La palabra del Señor dice que Jesús dijo que nosotros éramos la luz del mundo. Y que cuando se enciende una luz, esa luz está llamada a ser puesta en un lugar alto para ser observado de todos. Y dice, para que el mundo vea vuestras buenas obras y adoren, honran, reconozcan al Señor nuestro Dios. Entonces, el éxito mirado desde el punto de vista de la palabra de Dios no tiene que ver con una vanagloria para nosotros, sino que para rendir gloria y adoración a nuestro Señor. ¿Cuán exitosos somos? ¿Cuán exitoso queremos que el Señor sea? Nosotros estamos acá recibiendo la palabra del Señor en este lugar y usted en su casa, porque los discípulos fueron exitosos en la encomendación que el Señor les dio. El Señor los preparó para mandarlos a predicar el Evangelio. Y semanas anteriores hemos hablado de esto, ¿cierto? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Y dijimos que nosotros representamos lo último en la tierra, mirados geográficamente. Si ellos hubieran fracasado, nosotros no hubiéramos recibido la palabra del Señor. Y tuvieron amenazas, muerte, persecución, y que pudieron haber atentado contra el éxito de la empresa que el Señor le había encargado de llevar adelante. Los cristianos fueron perseguidos. Los cristianos fueron martirizados. Los cristianos fueron matados, asesinados. Y dice que ellos salieron de Jerusalén arrancando, huyendo. No así los apóstoles, ellos permanecieron en Jerusalén, pero todos los cristianos que se convirtieron en los primeros mensajes que vemos ahí en el libro de Hechos, arrancaron. Y dice la palabra que ellos fueron predicando, por donde pasaban fueron predicando la palabra, dando testimonio de la palabra, y así se extendió la palabra del Señor y muchos se convirtieron en el Evangelio. Entonces, en medio de la persecución, en medio de la muerte, en medio de ser afligidos, ellos fueron exitosos en entregar la palabra del Señor. ¿Y cómo nosotros podemos alcanzar el éxito? Porque hay tareas que el Señor nos ha mandado a llevar adelante. Hay un llamamiento que cada uno tiene en el Señor. ¿Y cómo nosotros llegamos a ser exitosos en alcanzar, en cumplir el llamamiento que el Señor nos ha dado, en la encomendación que el Señor nos ha dado? Primero debemos encomendar todas las cosas a Dios. Esto es depender de Dios. El Señor Jesús, cuando le enseñó a los discípulos y los envió, una de las cosas que le enseñó era depender de Él. Él les dijo, no lleven muda de ropa, no lleven maleta, no lleven comida, sino que en el camino el Señor les va a proveer, Dios les va a proveer. ¿Y de qué hablaba el Señor Jesús? ¿Qué le estaba enseñando? Le estaba enseñando a poner la fe en práctica. En práctica. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Proverbios 16:3. Ahí nosotros vemos en la palabra que leímos al principio,
Dice, David tuvo éxito en todas sus expediciones porque el Señor estaba con él. David tuvo éxito en todas sus expediciones porque el Señor estaba con él. Esto habla de depender del Señor. Si nosotros queremos ser exitosos en el Señor, tenemos que depender del Señor, encomendar nuestra vida, nuestras tareas, nuestros sueños, nuestros trabajos, encomendarlos en la mano del Señor. Amén. Todo lo que hacemos debemos ponerlo en la mano del Señor. Tenemos que recordar siempre que nosotros dependemos del Señor doblemente. Primero Él nos creó y luego Él nos adoptó como hijos. Y somos nosotros dependientes de Él. Debemos apartar tiempo para escuchar la voz de Dios. Estar atento a lo que Dios nos está hablando en razón a lo que hemos emprendido, en razón a lo que le hemos puesto al Señor delante de Él como petición de corazón. De esa manera nosotros vamos a entender, saber si vamos por el camino adecuado o no. Nosotros tenemos que escuchar la voz del Espíritu del Señor. Es el Espíritu del Señor el que nos aconseja. Es el Espíritu del Señor el que nos ayuda. Es el Espíritu del Señor que a través de la palabra nos va corrigiendo, nos va enseñando, nos va direccionando para saber si vamos cumpliendo el propósito y la voluntad que el Señor ha determinado para nuestras vidas. En el capítulo 1, verso 11 del libro de Nehemías, dice así la palabra del Señor. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. ¿Quién está hablando ahí? Nehemías. Y Nehemías está por presentarse delante del rey para mencionarle el negocio, la empresa en lo que se estaba metiendo respecto a lo que Dios le había hablado. ¿Y qué le dice? ¿Cómo ora? Le dice al Señor. Le dice, Señor, ahora esté atento a la oración que te estoy haciendo. Porque yo deseo reverenciar tu nombre. ¿Qué es lo que está haciendo? Lo que va a hacer, le dice, yo te quiero honrar con esto. Y concede ahora buen éxito. Permíteme triunfar en esto. Permíteme lograr alcanzar lo que está planificado. Y dale gracia delante de aquel varón, del rey. ¿Cierto? Porque Nehemías iba a presentar un proyecto delante del rey. Y era un proyecto, era una empresa, era un emprendimiento, un llamamiento que iba a llevar adelante Nehemías y era de difícil alcance. Era de alto alcance. Era una cosa realmente difícil de llevar adelante. Primero, que el rey le permitiera salir. Segundo, que el rey le diera el permiso para cruzar por el territorio y le diera el salvoconducto para que nadie lo atacase. Y más aún, que le dieran los medios para poder realizar lo que tenía que realizar. Y como dice Nehemías, le ruega al Señor, se encomienda al Señor. Entonces nosotros, cuando vamos a emprender algo, para tener éxito en ese algo, tenemos que presentárselo delante del Señor. Es necesario hacer eso. Es peligroso, es muy peligroso y diría muy poco sabio de necedad el ir y emprender tareas, emprender cosas, incluso en el nombre del Señor, sin haberle consultado al Señor, sin haber esperado esa confirmación del Señor. Porque después queremos que el Señor se suba a nuestro carro. Después queremos invitar al Señor a nuestro proyecto, pero ya el proyecto partió. Y el Señor dice, ¿qué hago? Mira lo que está haciendo este cabezón.
el Señor te ve como hijo. Sigues siendo hijo, pero no fuiste sabio. Emprendiste algo y no se lo preguntaste a papá. Y después quieres que el papá te respalde. Quieres que Dios te respalde, pero ya tú partiste. Y es ahí cuando decimos muchas veces, ¿y por qué Dios no nos respalda? ¿Por qué Dios no me ayudó? Y a veces pasamos a hacer vergüenza. Y no estamos honrando, no estamos reverenciando a Dios con lo que estamos haciendo. Entonces, nos dice la palabra que tenemos que depender del Señor. David tuvo éxito en todas sus expediciones porque el Señor estaba con él. Porque el Señor estaba con él. Hay lugares donde el Señor definitivamente no nos va a acompañar. Hay tareas, hay emprendimientos donde el Señor dice, perdóname, yo te amo, pero ahí no te respaldo. ¿O acaso no es lo que nos ocurre como padres cuando a los hijos tenemos que decirle eso? Con todo el dolor de nuestro corazón. Pero tenemos que decirle, mira, yo te amo, pero en esto yo no lo comparto contigo. Yo te amo, pero en esto yo no te respaldo. Yo te amo, pero yo no puedo ir contigo en esto. Y a veces a Dios lo ponemos en esta situación. Y Dios no va a ir en contra de lo que Él es en esencia. Entonces, para ser exitosos, tenemos que encomendarnos al Señor, dependencia del Señor, buscar que el Señor esté con nosotros. Luego, ser disciplinados. Tenemos que ser disciplinados. Y en esto tiene que ver, dentro de la disciplina entran muchas cosas que son re importantes. Hermanos, nosotros podemos ser bendecidos, pero si no somos disciplinados, no alcanzamos éxito. No sé si usted puede entender esto. Dios quiere bendecirte, pero si no somos disciplinados, no alcanzamos éxito. Dios puede abrir ventanas de bendición sobre nuestras vidas, pero si nosotros no somos disciplinados, por ejemplo, en manejar nuestras finanzas, no vamos a alcanzar lo que el Señor quiere que alcancemos. Entonces nosotros tenemos que ser disciplinados. Noé preparó el arca. ¿Por qué? Porque Dios le dijo que venía un diluvio. Y Noé se disciplinó. ¿En qué? En ser constante y perseverante en aquello que el Señor le pidió que hiciese. Proverbios 21:31, usted lo ha escuchado esto. El caballo se alista para el día de la batalla. El caballo se alista para el día de la batalla. Mas Jehová es el que da la victoria. ¿Qué nos dice esta palabra? El caballo tú no lo alistas en el día de la batalla, sino que lo preparas para el día de la batalla. Hay una gran diferencia. Noé no se puso a construir el arca el último día. Se demoró años en construirla. Años. Y soportó la burla de muchos. El menosprecio de muchos. Yo escuchaba el testimonio de un estudiante que decía: pastor, me tuve que quedar hasta las 4 de la mañana estudiando para el examen. Hasta las 4 de la mañana estudiando para el examen. Y yo le pregunté: ¿y cuándo te avisaron que tenías el examen? No, eso estaba programado como hace 3 meses. ¿Y por qué estás estudiando
a las 4 de la mañana el último día? Si el último día tenías que estar descansando para presentarte bien al examen. Eso no es ser disciplinado. Eso no es ser disciplinado. Dejar las cosas para la última hora. El caballo se prepara, se alista para el día de la batalla. Y si después le va mal en el examen, el diablo se metió en esto, pastor. ¿Es así? Nosotros los cristianos tenemos esas muletillas y las usamos para justificar nuestra irresponsabilidad, para justificar nuestra falta de disciplina. Escuchaba un dicho ahí a un hombre que decía él, la disciplina siempre le gana a la inteligencia. La disciplina siempre le gana a la inteligencia. Una persona puede ser muy talentosa, pero si no es disciplinado, no alcanza el éxito. Más una persona no puede que no sea muy talentosa, pero si es disciplinada, lo va a alcanzar. Lo va a alcanzar. Lo va a hacer. Dios no improvisa. Dios es un Dios de planes. Dios es un Dios de planes. Dios no improvisa con nosotros. Dios no te avisa a última hora, esto es lo que tienes que hacer. No, Dios planifica, Dios te llama, Dios te capacita y luego te manda. Jesús lo hizo con sus discípulos. Los llamó, los preparó y luego los mandó. Es así. Hay miles de historias de personas que son tremendamente talentosas, pero se quedaron en el camino, no alcanzaron el éxito. Y hay miles de historias de personas que no siendo talentosas, pero son disciplinadas, trabajadoras, son exitosas en la vida. Pero no eran brillantes. Pero algunos son brillantes y se quedan en el camino. Entonces, para alcanzar el éxito tenemos que ser disciplinados. Hay personas que son bendecidas, hermano. Yo los veo que son bendecidos. Pero la bendición de Dios no la ocupan bien. No la ocupan bien. Pasan años y no logran alcanzar lo que debieron alcanzar. Invierten todos sus recursos en cosas que finalmente vienen y se van. Está bien querer vestir bien, está bien querer tener cosas, pero uno tiene que fijarse metas y ser disciplinado para eso. Porque si no, lo que Dios te da, se te va. Se te va. Y si no perseveras en aquello, si no planificas en aquello, si no tienes un plan, las demás personas y las circunstancias finalmente hacen tu plan diario. ¿Cómo es esto? Si tú dices, ¿sabe qué? Mi meta es comprarme mi casa, por ejemplo. Mi meta es comprarme mi casa. Y tú lo pones como meta. Y te pones a ahorrar, te pones a trabajar en función de eso. Pero en función de eso ya no te compras el celular más caro. En función de eso ya no te compras y te llenas de pares de zapatillas, por ejemplo. En función de eso ya no te tomas vacaciones caras, sino que dices, mi meta es esta. Y te pones a trabajar para eso. Pero si tú no tienes una meta, ¿cómo puedes medir tu éxito si no tienes una meta? ¿Cómo puedes medir lo que estás determinado a alcanzar si no tienes metas trazadas? Génesis capítulo 26 dice, y sembró Isaac en aquella tierra,
y cosechó aquel año 100 por uno, y le bendijo Jehová. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por uno, y le bendijo Jehová. Pero ¿qué es lo que hubo? Siembra, hubo trabajo. Y lo bendijo Jehová. Y luego dice la palabra, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Escucha la secuencia de lo que estamos leyendo. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¿Quién lo bendijo? Dios. ¿Pero quién lo hizo poderoso? Él. Dice, y le bendijo Jehová. Él sembró la tierra y cosechó ese año 100 por uno, y Dios lo bendijo con eso. Pero dice, el varón se enriqueció, no lo enriqueció el Señor, se enriqueció. El que lo bendijo fue Dios. Pero él se enriqueció. Hay algunos que pueden ser bendecidos con una buena cosecha, pero no se enriquecen. Porque toman lo de la cosecha y lo administran mal. Y se engrandeció hasta hacerse a sí mismo, ¿cierto? Muy poderoso. Y eso requiere ser disciplinados. Ser disciplinados. Si tu forma de ser te impide alcanzar tus metas, no cambies las metas, sino cambia tu forma de ser. Espero que me esté entendiendo esto. A veces sacrificamos nuestras metas por mi forma de ser. Una de las cosas que yo me fijo acá, lo bueno que es la gente para dormir. Hermanos, días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Cuando yo veo que ya la ciudad, el mundo se ha dado unas cuantas vueltas ya, hay gente que sigue durmiendo. Yo lo veo aquí en el barrio mientras estamos trabajando, por el comportamiento de la gente. Uno se da cuenta, uno comienza a ver la rutina. Entonces hay gente que elude responsabilidades, elude promociones, elude el crecer, no porque eso me va a determinar el que tenga que trabajar más, el que tenga que sacrificarme más, el que tenga que hacer más. No, este varón se engrandeció, este varón se enriqueció, este varón fue bendecido porque hubo disciplina, porque hubo trabajo, porque hubo compromiso, porque hubo sacrificio. Entonces hay formas de nosotros de ser que impide el que alcancemos las metas que nos hemos trazado. Y cambiamos las metas, las ponemos más livianas. No, la verdad que no voy a estudiar porque es muy sacrificado. Meta perdida. Yo glorifico a Dios, y honro a aquellas personas que se ponen a estudiar, trabajan, estudian, tienen casa, atienden niños y estudian y logran eso. Eso es tremendamente meritorio. Se ponen meta y van tras ella y la alcanzan. Otros no la alcanzan porque no están dispuestos a cambiar. En una ocasión vi el reportaje que hacen hay un documental, no lo vi completo, vi una parte de Cristiano Ronaldo. No
no sé si alguien lo ha visto, el futbolista portugués, tiene en este momento 36 años y fue contratado a los 36 años como estrella en un club inglés. Es millonario el hombre. Él es una empresa y tiene gente trabajando para él. Él es un generador de éxito. Pero la vida de este muchacho, ya ahora hombre, sacrificada, disciplinado. Los diarios muestran las vacaciones y en los líos que de repente se meten en su tiempo de vacaciones. Ok, yo hago un paréntesis en eso. Es su vida. Pero mientras están en competencia, son disciplinados, tremendamente disciplinados, y mostraban la vida de este hombre. Y uno dice, bueno, alcanzó esto porque ha sacrificado mucho. Y para eso tenemos que ser disciplinados. Entonces, depender de Dios. Y luego, ser disciplinados. En ir adelante para alcanzar lo que el Señor nos ha pedido o lo que nosotros le hemos pedido al Señor que nos lleve adelante. Hay cosas que nosotros las hacemos por entusiasmo y no por convicción. ¿Se recuerdan que hace 3 semanas atrás yo prediqué del ir de nuestra Jerusalén, de nuestra Judea, de nuestra Samaria, de esta última tierra? Y aquí yo invité a que levantaran la mano los que se comprometían a predicar durante los días que venían. ¿Se recuerdan o no? ¿Sí? ¿Cuántos lo hicieron? Pero ¿cuánto duró eso? Si los discípulos que fueron perseguidos hubieran ido solamente por el entusiasmo, nosotros no estaríamos gozando del evangelio que gozamos ahora. Porque cuando fueron perseguidos, cuando fueron muertos, cuando fueron martirizados, ellos habrían dicho, no, ¿sabes qué? Esto se acabó, vamos para la casa. Pero nosotros tenemos que actuar por convicciones y no por entusiasmo. Tú no te levantas a trabajar el día lunes por entusiasmo, tú te levantas por convicción. ¿Qué es lo que es una convicción? Es algo de que tú estás convencido. Tú te determinaste a hacer algo. El entusiasmo viene y se va. Y yo veo mucho en el Evangelio que somos más entusiastas que el que actuamos con convicción. Y tenemos que actuar con convicción. El éxito tenemos que construirlo de nuestra propia realidad y no de la realidad de otros. Tú no puedes pretender ser exitoso como el otro, porque cada uno tiene su propia realidad. Entonces yo no me puedo medir con otro. Yo tengo que medirme conmigo mismo por mi realidad. Puedo tener a otros como referente, como ejemplo, pero no puedo compararme con ellos, no puedo medirme con ellos. Yo tengo que medirme conmigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó David su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su hombre en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Usted se recuerda ese pasaje? El rey Saúl trató de vestir al joven con su coraza para asegurar el éxito de David. Y David bien entendió y dijo, esto no me sirve,
esto no es mío, yo no he practicado con esto, esto no es parte mía. Y nosotros no podemos vestirnos de proyectos ajenos, de ropas ajenas, de vivencias ajenas. Nosotros tenemos que vestirnos, ir adelante con nuestra propia experiencia, con nuestra propia ropa, con nuestras propias capacidades. El peor error que podemos cometer es tratar de vivir la realidad de otros para hacerla una realidad en nosotros y tener éxito en razón a que esa persona tuvo éxito con esa realidad. Pero somos personas distintas, tenemos realidades distintas. Y en eso tenemos que ser sabios. Reflexionaba en el hecho de este muchacho Rodrigo Rojas. Él mintió, se equivocó, erró, como quieran llamarle. Pero él se vistió de algo para lograr el éxito en algo. Él tomó la enfermedad de los demás para hacerla así y ir adelante con esto. Y la mentira la sostuvo hasta cuando lo descubrieron. Hay vidas que están construidas sobre realidades de otros. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice la palabra del Señor. Nosotros tenemos que vivir nuestra propia verdad, la verdad que Dios nos ha puesto en nosotros. Nos podemos parecer mucho, pero somos distintos, hermanos. Somos distintos. Entonces nuestro éxito tenemos que construirlo desde nuestra propia realidad. De nuestra propia realidad. Por sencilla y humilde que sea, el éxito va a estar asegurado en nuestra dependencia de Dios, en nuestra disciplina y en vivir nuestra propia realidad. Hay gente que en esta vida parte un escalón más alto que nosotros, porque la vida se nos concedió de esa manera. Se los dio así. Hay gente que, no sé, sus padres son de dinero y ellos salen de los estudios y ya tienen una gerencia asegurada en una de las empresas de su padre. ¿Y eso está bien? Sí, está bien porque es su realidad. Pero el gran número de personas tiene que partir de abajo, construyendo su propia realidad. Y parte de a poquito, avanzando. Y no por eso va a desearle mal a esa persona. No, es su propia realidad. Y no por eso va a querer vestirse la ropa de esa persona. No, son realidades distintas. Y David lo entendió de esa manera. David lo entendió de esa manera. Saúl era un hombre ya adulto. David era un jovencito. Saúl era corpulento, era grande. David era menudo. Entonces lo que servía para Saúl no le servía a David. Y la vida se nos presenta en estas cosas así. Hay ropaje que sirve para un tipo de gente que tiene capacidades, tiene atributos, tiene recursos distintos a los nuestros. Y nuestra realidad tenemos que construirla, o nuestro éxito, fijar nuestras metas, construirlas desde nuestra propia realidad. Cuarto, tenemos que ser obedientes a Dios. Ser obedientes a Dios. Voy a poner un ejemplo muy conocido. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué distinguió a Jesús? La obediencia. La obediencia. ¿Qué llevó al éxito a Jesús? La obediencia.
Jesús dijo, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino que vengo a hacer la voluntad del que me envió. Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Entonces Jesús vivía en un tema de obediencia. Y nosotros como hijos de Dios, para alcanzar nuestra meta, tenemos que ser obedientes a Dios. ¿Quiero depender de Dios? Tengo que ser obediente a Dios. ¿Quiero la bendición de Dios? Tengo que ser obediente a Dios. ¿Quiero ser disciplinado en mi vida? Ser obediente al Señor. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿cierto? Y es útil ¿para qué? Para enseñar, para corregir, para instruir. Entonces cuando nosotros vamos a la Escritura, la Escritura a nosotros, la palabra del Señor a nosotros tiene que hacernos mejores personas. Amén. Si eras un flojo, ahora tú eres una persona responsable. Si eras indisciplinado, ahora tú te disciplinas. La palabra del Señor tiene que provocar cambio en nosotros. La palabra de Dios provoca cambio en nosotros. Amén. Y esto tiene que ver en la obediencia tiene que ver la perseverancia, la constancia. El ser que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Y no que andemos con medios días. Eso no va con Dios. Jesús no fue así. Y Jesús cuando enseñó a sus discípulos no los hizo de esta manera. Jesús se molestó con sus discípulos. ¿Hasta cuándo tengo que estar con ustedes? No entienden ustedes. Yo digo, ¿qué diría Jesús de nosotros cuando andamos así con medias tintas? El Señor me habló y dijo que yo tengo que hacerme cargo de la escuela bíblica de los jóvenes. Y luego por ahí, por junio, pastor, el Señor me habló. Y el Señor me está llamando a que ahora yo tengo que encargarme de los negocios de la iglesia. Eso no es estar sujeto al Señor. Eso no es estar atento a lo que Dios está hablando. Eso es ser inconstante. Gente que cambia. Dios no es así. Entonces nosotros para alcanzar nuestras metas, para ser exitosos, primero tenemos que pensar bien lo que voy a hacer. ¿Hacia dónde voy a ir? ¿Hacia dónde voy a ir? Yo recuerdo en la antigua iglesia donde estaba, todos los años se iban cambiando los puestos de los servidores. Se cambiaban puestos de servidores. Algunos los confirmaban y otros los sacaban. Pero había cambio, había movimiento. Entonces cuando comenzaba a terminar el año, sabía uno que iba a haber movimientos. Pero eso se debía a la poca constancia, a la poca perseverancia, a la poca disciplina. Y estoy hablando de gente que dice ser cristiano. A menos que el Señor haga algo muy importante, un cambio muy trascendental en una persona, esa persona nace en un ministerio y tiene que cumplir su ministerio siempre. Hay un llamamiento en eso. Si usted partió trabajando en una profesión, a menos que haya algo extraordinario, usted no va cambiando de profesiones toda la vida. Usted termina en ese algo y jubila en ese algo. Y en la iglesia del Señor tiene que ser lo mismo. Si usted fue llamado a ser maestro, tiene que ser maestro y va creciendo y desarrollándose como maestro.
Escuchaba a un hombre, un pastor, que su testimonio dice que él a los 13 años fue llamado a integrarse al grupo Finanza. A los 13 años de edad, al grupo Finanza de su iglesia. Preguntaban si a su papá, pero ¿por qué él no se interesa en la música? ¿Por qué él no se interesa en las artes, en la iglesia? No, él en la finanza iba a contar el dinero por los viejitos de la iglesia. Aquí la cuenta la gente joven, pero ella la contaba a los viejitos. Y resulta de que él finalmente en su edad adulta, él era encargado de toda la finanza de la iglesia, de una mega iglesia. Pero a los 13 años partió con eso, lo entendió y creció todo en él. Y era un hombre capaz. Pero él entendió el llamamiento. Y eso se llama ser perseverantes, estar sujetos al Señor y no estar cambiando. Jesús se sujetó al Señor. Jesús se sujetó en obediencia a Dios y no cambió eso. Y nosotros, para alcanzar éxito en nuestras metas, no podemos estar cambiando nuestras metas constantemente. ¿Quién te va a seguir? Mira lo que dice la palabra ahí. Cuando leemos al principio dice, pero todos en Israel y Judá sentían gran aprecio por David, porque él los dirigía en campaña. ¿Qué quiere decir eso? ¿Tú a quién vas a seguir? ¿A una persona con experiencia? ¿A una persona que es perseverante? ¿A una persona que es constante en lo que hace? ¿O a alguno que está improvisando constantemente? Yo voy a seguir a aquel que es una sandía calada, pues, hermano. Aquel que me da seguridades. Aquel que es serio, aquel que persevera, aquel que es constante, aquel que no va mutando constantemente. Es imposible seguirlos, es imposible confiar en ellos. Para ser exitosos, para mantenernos en el éxito, tenemos que darle siempre la gloria a Dios. Siempre la gloria a Dios. Escribe ahí el autor de Deuteronomio, en la palabra del Señor, dice, no se te ocurra pensar, mira lo que dice, no se te ocurra pensar, esta riqueza es fruta de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para producir esa riqueza. Él es el que te da el poder para triunfar. Él es el que te da la victoria. Él es el que te da el éxito. El Señor. Y hay que reconocerlo y hay que honrarlo. No tan solamente de palabras, sino también de hechos. Porque hay una diferencia entre esas dos cosas. Hay algunos que agradecen de boca al Señor, pero no lo honran. Si hubiera gente que honrara al Señor, esto estaría repleto, hermanos. Pero la gente no honra al Señor, porque este es el día para honrar al Señor. No se te ocurra pensar, dice, no se te ocurra pensar que esta riqueza es fruto de mi poder, que la victoria que alcanzó es por mis capacidades. Tenemos que honrar al Señor. Tenemos que glorificar al Señor. Y por último, para alcanzar el éxito, tienes que fijarte metas que sean alcanzables y medibles. Alcanzables y medibles. No es sabio fijarse metas que solamente son sueños y que no son posibles de medir, no son posibles de cuantificar. Aquí hay uno que sabe de esto, John. Pero un gerente de empresa no se para delante de la empresa de los trabajadores y le dice,
mira, este año nuestra meta es lo que Dios quiera, lo que Dios nos pueda dar. No es así. Ese hombre hace un estudio, hace una proyección del mercado, de lo que tiene, de las capacidades de la gente que tiene, del alcance que tiene, de lo que alcanzó anteriormente, y ahí se fija metas, y son metas que son alcanzables, medibles. Y nosotros en buena medida tenemos que ser de la misma forma. Está bien soñar, pero no andar siempre ahí en las nubes. Entonces, ¿cómo puedes medir tus metas si no las tienes? ¿Cómo puedes medir tu éxito si no tienes metas? Tienes que fijarte metas. ¿Cuál es la meta del cristiano? ¿Cuál es nuestra meta como cristianos? Si no lo tienes claro, hermano, estás en un problema. Estás en un problema. A ver si esto nos da un poco de luz. Escuchen bien. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién está escribiendo ahí? Pablo a la iglesia de Filipo. Mi hermano, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es mi meta? Hermano, mi meta no es construir un templo. Mi meta no es la jubilación. Mi meta no es esta iglesia. Mi meta es alcanzar el supremo llamamiento del Señor para vivir eternamente con Él. Y si esta iglesia me impide hacer eso, me voy de la iglesia. Si yo hipoteco mi estada con el Señor eternamente por estar construyendo el templo, lo dejo a medias. Yo amo esta iglesia, yo los amo a ustedes, pero ustedes no son mi meta. Mi meta es alcanzar el supremo llamamiento hecho por Dios a través de Cristo Jesús. Esa es tu meta. O bueno, esa es mi meta, yo no sé si es la suya. Espero que diga amén. No digan amén por decir amén. Tiene que haber una convicción en esto. Perdónenme, pero tiene que haber una convicción en esto. Ya no me lo dijeron. Me preocupa el que no lo tengan claro. Hay metas terrenales y aplaudo por esas metas terrenales. Metas tan loables como tener mi casa propia, metas tan loables como darle una buena educación a mis hijos, darle un futuro a mis hijos. Está bien que cuando ellos alcancen la vejez, tener una buena vejez. Hay matrimonios que no tienen metas. Y se produce el tema del nido vacío. Se van a los hijos y se quedan mirando los dos las caras y no saben qué hacer. No saben qué hacer. Yo tengo planes con mi mujer. Yo doy gracias a Dios que mis hijos partieron, hermanos. Los amo, pero doy gracias a Dios que partieron y están bien. Están bien. Recibo a mis nietos con alegría, pero ellos no son mis metas. Ahora son las metas de sus padres se encargan de eso. Yo ahora amo a mis nietos, lo paso bien con ellos. Pero yo tengo planes con mi mujer. Si nos queda vida todavía por delante. ¿Sí? Mis planes están con esta iglesia. Pero yo tengo una fecha puesta delante del Señor cuando yo ceso en esta iglesia. Ustedes no van a tener toda la vida acá.
Yo no venía entrando con bastón y que me ayuden a subir al púlpito a predicar. No. No. Por el bien de ustedes. Ya le hicimos allá atrás. No piensen que la rampa que hicimos allá está pensada en mí. No. No. Hermano, yo tengo planes, metas que quiero disfrutar con mi señora. Algunas las estamos disfrutando ya, pero hay otras que queremos seguir disfrutando. Pero si tú no tienes planes, no tienes metas, ¿cómo puedes medir tu éxito en eso? Tú te fijas planes con tus hijos y que tienen que ver con que tú lo estás guiando a conseguir metas que son para él, para el beneficio de él, pero son tus propias metas también, porque tú has trazado un plan para el crecimiento de tus hijos. Tú los estás guiando, tú los estás encauzando, porque tú quieres que alcance un nivel. Lo hacemos de esa forma. Porque si no lo haces ahora que son niños, después cuando sean adultos van a ser una carga para ti. No te los puedes sacar de encima. Y tú tienes niños adultos, pero tienes que estarlos atendiendo. Tienes hijos adultos, pero tienes que seguir atento a ellos. Y yo te digo, yo amo a mis hijos. Pero cuando partieron y formaron sus propias casas y se consolidaron, yo feliz con eso. Feliz con eso. ¿Por qué? Porque viene a ser parte de mi éxito, de las metas trazadas. Yo cuando los vi, visualicé eso. Y cuando eso se empezó a cumplir, gloria a Dios por eso. Pero se trabajó para que con esta iglesia, yo he presentado planes al Señor para esta iglesia. Y esos planes están ahí visualizados y puestos y estoy trabajando para esos planes. Y hay metas que están puestas con fechas, con años, que yo tengo que alcanzar esto con esta iglesia. Y cuando llegue el momento, yo tendré que medir mi éxito como pastor de esta iglesia en base a lo que hemos logrado. No estoy improvisando en el llamamiento que me dio el Señor. No estoy improvisando en esto. Estamos trabajando planificadamente. Porque el Señor no improvisa con nosotros. Jesús siempre supo cuál era su propósito. ¿Cuál era el propósito de Jesús? ¿Cuál era el propósito de Jesús? Voy a leérselos, de acuerdo a la palabra. Me tiran ideas que están por ahí, pero se las voy a tirar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió, atento, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Cuál es la meta de Jesús? Que el mundo sea salvo por él. Que el mundo sea salvo por él. La cruz es un paso para alcanzar el propósito de Dios. Pero el propósito de Dios es que el mundo sea salvo. Porque Jesús pudo haber venido y subir a la cruz. Pero Jesús preparó a los discípulos para que predicasen el mensaje de la cruz. Jesús fundó la iglesia para que se siguiera predicando el mensaje de salvación. Entonces, en sí, la cruz no es la meta.
La meta del Señor es que el mundo sea salvo a través de Cristo. Mira lo que dice Proverbios capítulo 3, verso 6. Reconócelo en todos tus caminos. Reconoce a Dios en todos tus caminos. Y Él enderezará tus veredas. Reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere esto? Traza planes, fíjate metas y anda adelante con eso, con el Señor. Sé responsable con lo que le plantea al Señor. Glorifica al Señor con esto. Depende del Señor con lo que estás haciendo. Si estás en el trabajo que estás, sé el mejor en ese lugar. Si eres padre, sé el mejor como padre. Si eres abuelo, sé el mejor como abuelo. Si eres estudiante, sé el mejor como estudiante. Fíjate metas en eso. Y el Señor va a enderezar tu senda. ¿En qué sentido? Dice, reconócelo en todos tus caminos, no en el camino del Señor, en tus caminos. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros nos trazamos metas. Tú cuando comenzaste a estudiar y quisiste una profesión, a lo mejor no estabas en el Señor y Dios te lo concedió y comenzaste a andar. Ahora que estás en el Señor, sirve al Señor con eso que tienes. Es como lo que dice el apóstol Pablo: a las que están casadas, permanezcan casadas, y a los que están casados, permanezcan casados. No desechen a sus esposas ni a sus esposos, porque ahora se convirtieron a Cristo. No sigan con ellos. Tienen que seguir con ellos. Porque el hombre y la mujer van a santificar a su esposo o a su esposa en el matrimonio, porque uno es de Cristo. Entonces, reconócelo en todos tus caminos, pero el Señor se va a encargar de enderezar tus veredas. Tú trazaste un plan, pero Dios se va a encargar de acomodar eso para que tú le puedas servirle de acuerdo a lo que Él quiere. Yo te lo cuento como mi propia experiencia. Yo estudié una profesión, me desarrollé en esa profesión, entré a un trabajo, me fue bien en ese trabajo, progresé en ese lugar, fui elegido el mejor compañero del lugar, del trabajo, en 3 ocasiones. Fui clasificado como de los mejores trabajadores de la empresa, todos los años. Fui escogido como presidente del sindicato por mis compañeros. Contaba con toda diría yo, la simpatía, la acogida de la jefatura. Me llevaba muy bien con ellos. Y estaba haciendo una carrera que era bastante prometedora, alcanzando todo. Y la empresa invertía y invertía en mí para que yo me siguiera capacitando. Ellos tenían un plan conmigo, yo tenía un plan con la empresa. Y iba todo bien, pero el Señor enderezó mis veredas. El Señor me llamó para otra cosa. El Señor me llamó para el ministerio. ¿Estaba eso en mis planes originales? No estaba en mis planes. En mis planes originales estaba en servir a Dios, y lo servía y lo honraba con todo lo que el Señor me daba. Pero en un momento determinado el Señor enderezó mis veredas. Te quiero para esto. Hermano, y no fue sencillo eso. Eso fue muy duro para mí y para mi familia, para mi esposa en particular. Muy duro. Pero como honraba al Señor en todas las cosas, y servía al Señor en todas las cosas, fui obediente también en eso. Y el Señor se encargó de enderezar las veredas. El Señor se ha encargado de enderezar las veredas. Entonces, para ser nosotros exitosos en lo que estamos haciendo, primero tenemos que tener metas claras en todas las cosas. ¿Cuál es mi meta con mi matrimonio? ¿Cuál es la meta con mi mujer? ¿Cuál es la meta para con mis hijos?
¿Cuál es mi meta en mi trabajo? ¿Cuál es mi plan? Y ahí vas a poder medir tu éxito. Si no, todo lo demás es improvisación. Es improvisación. No, tú ciñete a un plan y que nadie te saque ese plan. Tan solamente permítele que Dios te saque ese plan. Que Dios te mueva. Que Dios te pueda mover en eso. ¿Cuál era el plan de Jesús? Jesús estaba en el trono. Y Filipenses nos dice que Él no se aferró a eso, sino que obedeció la voz del Padre y vino a hacer lo que tenía que hacer. Pero eso fue sencillo para Jesús. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Jesús, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Hay tareas, hay llamamientos que el Señor va a hacer con nosotros, hermanos, y que no son sencillos, no son fáciles, y vamos a ser probados en esto. Vamos a ser probados en esto. Pero cuando tú determinas creerle a Dios, depender de Dios, honrar a Dios, tú no vas a dudar en seguir lo que Dios te está diciendo que sigas, porque conoces a Dios. Y luego Jesús, siendo obediente, dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Me pregunto yo, Jesús, cuando estaba ahí en el trono con el Padre, ¿tenía un nombre que era por sobre todo nombre? Ojo con esto. Es una pregunta que yo tengo que hacerse al Señor. Si Jesús estaba en el trono con Dios y dice que no se aferró para permanecer en esta condición de gloria, pero como se hizo obediente, se hizo hombre, se hizo siervo, hasta la muerte en la cruz, dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. O sea, no hay más alto que Jesús. Y antes Jesús, ¿en qué condición estaba? Yo lo que entiendo por la palabra es que Jesús fue hecho más alto de lo que era antes, hasta lo sumo. Hasta lo sumo. Yo gozaba de una condición. Pero mi decisión me ha llevado a que Dios me honre más de lo que estaba honrado antes. Dios me ha dado más alcance de lo que alcanzaba en ese entonces. Pero en esto, nosotros dependamos del Señor. Seamos obedientes a Él. Seamos disciplinados. Fijemos nuestras metas y vivamos de acuerdo a nuestras metas. No permitas que nadie te mueva de lo que tú ya le has declarado al Señor y te has puesto a trabajar por esto, a menos que sea Dios mismo que lo hace. Porque hay gente que viene a ti y se pone al lado tuyo porque tú estás siendo prosperado, porque tú estás siendo bendecido, y se pone al lado tuyo y te dice: tengo un negocio, tengo un buen negocio, quiero invitarte a un negocio. Te lo mandó Dios, porque eso significa cambiar las metas, eso significa cambiar las formas. Ojo con eso. Hay gente que quiere estar con nosotros, pero que nada te mueva de que lo que Dios ha determinado para tu vida o de lo que tú le has puesto a Dios delante de Él como meta. Damos gracias al Señor. Amén. Vamos a orar por hombres y mujeres de éxito. Amén. Hijos e hijas de Dios, llamados a ser exitosos. Amén.
Señor, te damos gracias por tu hermosa palabra. Señor, gracias por el ejemplo de Jesús. Gracias por el ejemplo, Señor, de los primeros hombres y mujeres que creyeron en tu nombre. Señor, porque aunque hubo persecución, aunque hubo, Señor, muerte, aunque hubo, Señor, tanta dureza con ellos perseveraron, Señor, en el llamamiento y fueron exitosos en lo que tú les encomendaste. Señor, tú nos has capacitado a cada uno de nosotros intelectualmente, en el alma, en el espíritu, con dones, con capacidades, con talentos. Señor, y tú haces un llamamiento para nosotros. Tú has puesto metas para nosotros. Señor, y nosotros también te hemos expresado a ti a dónde queremos llegar y qué queremos alcanzar. Padre, yo oro en esta hora por esto, mis hermanos y hermanas aquí presentes y aquellos que están en casa. Señor, nuestra tarea no ha terminado, nosotros estamos aún en el camino, así como dijo Pablo, dejando atrás aquello que fue de ayer y puesto los ojos en lo que está por delante para alcanzar la meta. Aún no lo hemos alcanzado. Nuestro éxito mayor, Señor, es alcanzar la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús para estar en la eternidad contigo, Dios. Pero mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en este mundo, Señor, tenemos responsabilidades con nuestros hijos, con nuestras familias, con nuestras esposas. Tenemos responsabilidades en el trabajo donde nos han puesto. Tenemos responsabilidades con tu iglesia, Señor, y queremos ser exitosos para cumplir tu plan, tu propósito para nuestras vidas. Padre, yo oro en esta hora para que nosotros seamos sensibles a la voz de tu palabra, seamos sensibles a la voz de tu Espíritu que nos habla a través de ella, Señor, y perseveremos, seamos disciplinados, seamos constantes, que en todo tiempo te demos la gloria a ti, que en todo tiempo dependamos de ti. Amado Dios, muchas gracias por lo que nos has permitido conseguir. Muchas gracias, Dios, por lo que viene por delante. Señor, y si es necesario, corrígenos. Corrige nuestras sendas, Señor, para cumplir, para hacer tu voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.